Ya está disponible cefacomex.com, la plataforma de estudios virtuales en temas fiscales, aduaneros, cambiarios y de comercio exterior. Ingresa ahora y ábrete a nuevas oportunidades. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Conversaciones Aduaneras. Yo estoy muy feliz de poder tenerlos aquí de nuevo en este nuevo formato que ya vamos a seguir teniendo grabaciones y las vamos a seguir subiendo a YouTube y a Spotify sin falta. Para ustedes en esta oportunidad trajimos a una súper invitada que ya ha estado aquí en nuestro podcast antes y nos quiso traer un tema que realmente es importante y coyuntural para este momento, justo en fechas tributarias. Es algo muy importante que ustedes sepan y que tengan en cuenta todo esto que vamos a hablar el día de hoy. Ella es Gina, ella es gerente senior de impuestos en Forbes Mazars, una de las firmas más grandes y más importantes a nivel mundial. Así que bueno, le damos una gran bienvenida a nuestra invitada. Hola Gina, ¿cómo estás? Hola Manu, ¿cómo estás? Feliz de estar acá, nuevamente agradecida por tu generosidad de invitarme a este espacio, de poder compartir con tu comunidad algo de lo que nosotros todo el tiempo manejamos en nuestra firma. Ya mencionabas pues el cargo y demás, pero no solo eso, sino que nos parece relevante que las personas conozcan que estamos ya próximos a unos vencimientos de un par de obligaciones y hablar en general de qué debería considerarse ahí, claramente sin perjuicio de que se revise de manera muy puntual cada asunto con su asesor de confianza o quienes se atreven eventualmente a hacerlo incluso con la herramienta que la DIAN tiene, porque hay una herramienta para preparar, por ejemplo, la declaración de renta de personas naturales a través de esa, de esa herramienta y que les resulta práctico, en fin, o si eventualmente necesitan apoyo nuestro, pues por supuesto encantados. Bueno, qué bueno tenerte aquí. La verdad es que para nosotros este tema, la verdad es muy chévere porque siento que es práctico, siento que a las personas también les sirve y los empresarios sobre todo, que son las personas que más necesitan esta información, porque muchas veces no se asesoran o no tienen ni idea, o a veces llega la DIAN con sanciones y ellos no saben por qué y por qué situación están siendo sancionados, no saben muy bien las fechas, no tienen claro el tema del cumplimiento tributario. Entonces es muy importante este tema el día de hoy. Quiero que nos cuentes un poquito más de estas fechas que nos comentabas y del cumplimiento de la renta, y me decías que habían dos tipos de obligaciones que tenían que cumplir. Entonces explícanos un poquito más de esto para que podamos ampliar la información. Claro que sí, Manu. Por estos días todas las compañías están corriendo a presentar y a cumplir obligaciones de las personas jurídicas, que son los vencimientos que se aproximan, y pues estamos como en esa dinámica por estas fechas. No obstante, no hay que perder de vista algo, y es que las personas naturales también tienen unas obligaciones tributarias que cumplir, y unas de ellas se empiezan a vencer próximamente. A mediados de mayo empezarán por allá 12 días seguidos. Uno, la información exógena, y por otro lado la declaración de impuesto al patrimonio. Porque es importante, Manu, que nosotros toquemos este tema en este momento, es justo por lo que te menciono. La concentración está en este momento en las personas jurídicas, se está preparando la renta, los medios magnéticos o información exógena de las compañías o personas jurídicas pues en general, y pasa que cuando estamos revisando ya los vencimientos de las declaraciones de renta de personas naturales, que es el tema que principalmente vamos a tocar hoy, o ese es nuestro foco de la charla de hoy, es el vencimiento de esas declaraciones es entre agosto y octubre. Entonces es muy común que cuando se están preparando las declaraciones de renta, en ese momento muchas veces ahí hay contribuyentes que advierten que estaban sujetos a presentar información exógena o eventualmente impuesto al patrimonio y no lo tenían en el radar. Entonces ya a ese punto han pasado, por supuesto, un par de meses, y para cada caso pues tendrá que asumirse una sanción de extemporaneidad, y por supuesto lo que nosotros queremos evitar. Claro, sobre todo esas extemporaneidades que las personas no tienen ni idea. O sea, ¿esto va también así por fechas, por cédula, o cómo se maneja? Así es, Manu. Para efectos de las personas naturales, los últimos 2 dígitos serán del NIT, tendrán que revisarse
para las obligaciones en general de impuestos sobre la renta, eventualmente el último dígito para impuesto al patrimonio. Habrá que revisar también, de acuerdo al NIT, la obligación de presentar información exógena. Entonces, insisto, para información exógena e impuesto al patrimonio, los vencimientos empiezan el 12 de mayo más o menos en adelante. En impuesto al patrimonio, el pago se hace en 2 cuotas, una al momento de presentar la declaración y la segunda mitad se hace más o menos en septiembre. Entonces, importante que uno se debe empezar a elaborar, no solo pues cumplir con la información exógena y pensar en los formatos que eventualmente las personas están obligadas, sino que para llegar a ese cumplimiento es necesario tener elaborada básicamente la declaración de renta desde ya. Entonces, es ahí donde queremos centrarnos. Bueno, ¿qué es esta declaración de renta? Tal vez para las personas que no tienen idea, tal vez han pensado, no, yo tengo que declarar renta, pero no tienen ni idea esto para qué es y por qué funciona. Y también esta declaración que nos comentas, ¿por qué se tiene que presentar? Claro, Manu, mira, voy a empezar por los vencimientos, es decir, por información exógena y por el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio, digamos, en términos generales y para sentarnos en quienes están obligados, se centra en quienes tengan un patrimonio, personas naturales que tengan un patrimonio mayor a la norma habla de VTs, eso viene siendo alrededor de 3.585 millones de pesos en patrimonio líquido. ¿Qué quiere decir patrimonio líquido? El total de los activos valorados según la norma tributaria, que tiene unas reglas especiales de cómo medir patrimonialmente esos activos, entonces es importante tener ahí las precauciones del caso, y restar las deudas. Con eso nosotros tenemos un patrimonio líquido y eso es lo que en última se declara en el impuesto al patrimonio. Hay una depuración de una u otra cosita, la verdad muy básica, por ahí la casa de habitación se podrá restar y no mucho más de eso. Importante ahí de pronto un par de puntos relevantes en este tipo de declaración, y es que a diferencia de la declaración de renta, es decir, la declaración de renta, para estar obligados habrá que revisar el estatus de varios criterios al cierre del año anterior, o sea 2024. Y para el impuesto al patrimonio, la obligación se presenta de acuerdo a revisión de algunos criterios, entre otros los topes, este es el principal, el que mencionaba, al 1 de enero. Entonces ahí habrán un par, en términos generales, de conceptos que son diferentes entre el impuesto de renta y la declaración de impuesto al patrimonio. Uno de esos casos, ¿cuál es, Manu? Como para que lo tengan muy presente, los inmuebles. Las personas naturales declaran los inmuebles, a diferencia de las personas jurídicas, deben hacer una comparación y declarar por el mayor, hablando de inmuebles, insisto. Entonces, se tendrá que revisar el costo de adquisición de un inmueble y revisar eso versus el avalúo catastral, y el mayor de los dos es el que va ahí. ¿Qué pasa en ese caso? Que el avalúo catastral cambia al 1 de enero. Entonces, por ejemplo, eso es un tema que se debe revisar para efectos de validar el monto de si estoy obligado o no, y además para declarar correctamente. Tendré que ir a ver el avalúo catastral del 1 de enero y con base en eso revisar si estoy obligado, y además si sí estoy obligado, pues declararlo correctamente. Ese es uno, por ejemplo, de las diferencias. En cuanto a activos en el exterior, no habrá mucha diferencia porque el 31 de diciembre y 1 de enero la TRM es la misma, entonces ahí realmente no hay relevancia, pero principalmente sí va a haber una diferencia en los inmuebles, como te he mencionado. Eso frente a impuesto al patrimonio. Ahora, ¿por qué mencionaba que no obstante se vence solo el impuesto al patrimonio y no la renta? E incluso en la información exógena se vence la información exógena, pero no todavía la declaración de renta. Es importante tenerlo en cuenta desde ya porque, ejemplo, para presentar y cumplir con la obligación de información exógena hay que tener la declaración de renta lista. En información exógena también hay unos topes, ya vamos para allá. Pero entonces es importante tener la declaración completa. ¿Por qué? Porque el propósito de la información exógena es tener el detalle básicamente de terceros y demás asociados a la declaración de renta
o bueno, y en general, pues hay cierto criterio en cada formato de qué se debe mostrar, pero eso sale de la declaración de renta. Entonces, sin duda, hay que tenerla preparada para efectos de presentar la información exógena y presentar la declaración de renta de acuerdo a los vencimientos, que, insisto, están entre agosto y octubre, y tendrá que cuadrar con lo que se presentó en la información exógena. En caso que no, habrá que hacer correcciones y se generarán sanciones de corrección en ese caso. Ok. Bueno, pero seamos un poco más expresivas para las personas que tal vez no nos conocen estos términos. ¿Qué es información exógena? O sea, esto porque es importante presentarlo y de verdad el concepto. O sea, ¿qué es información exógena? Importantísima tu pregunta, Manu, y de acuerdísimo, en nuestra práctica pues se nos hace muy común, pero hay muchas personas que no están familiarizadas. De hecho, en caso de estar obligadas, cuando alguien se los menciona por allá, cuando ya está vencido, hacen la pregunta que tú haces, ¿cómo así? ¿Qué es información exógena? ¿Y eso por qué me tocaba? ¿En qué consiste? Entonces, nada, eso básicamente es una herramienta que tiene la DIAN, y por supuesto para tener esa herramienta de información de todos los terceros, y con un propósito es hacer cruces de información y determinar si se está declarando correctamente, si los obligados lo están haciendo, si hay eventuales omisiones, y básicamente es una herramienta que tiene la DIAN para hacer, insisto, estos cruces de información y lograr fiscalizar de manera más eficiente a los contribuyentes. ¿En qué consiste? Prácticamente la DIAN, a través de este mecanismo, tiene el detalle de la declaración de renta con terceros, a quién se le pagó, el ingreso de quién provino. Eso es básicamente, por eso ahí hay que depositar quién me pagó con todos los datos del tercero, nombres, NID, dirección, domicilio, etcétera. Básicamente es eso. Y no todo el mundo está obligado, hay unos topes. ¿En qué consisten estos topes? Tener un ingreso mayor a 500 millones, alrededor de 500 millones de pesos, un poco más. Esa cifra fue cambiada a VTs recientemente, eso ya son 555 millones y un poquito más para presentar este año respecto al 2024. Y son dos criterios. Este es uno, que son ingresos brutos, dice la norma, no importa por qué concepto, que es un ingreso ordinario, si derivó de un pago por un honorario, una comisión, el salario, todo ahí. O incluso si hubo ingresos ocasionales, una herencia, me gané una rifa, vendí un activo que tenía más de 2 años con él. Todos estos ingresos se deben sumar, y si en el 2024 o incluso 2023, porque nos lleva a hacer esta revisión de 2 años, el inmediatamente anterior y el anterior, para el caso puntual 23 y 24. Si para uno de estos 2 años supero este monto, entonces ya cumplí con un criterio. Y el otro criterio, y de ahí que es importante tener la declaración de renta lista, porque hasta para determinar la obligación debo tener muy mapeados mis ingresos, es que las personas naturales, ejemplo, si solo son salarios, no están obligadas. ¿Qué me dice la norma? Tienen que ser ingresos por rentas de capital, ya vamos a ver qué son rentas de capital, o ingresos no laborales, y que juntos sumen un poco más de 112 millones de pesos. Se deben considerar ambos criterios. Si cumplo uno, los 500 y algo que mencioné, ingresos brutos, y no cumplo el otro, entonces, porque tengo ejemplo solo salarios, no estoy obligada. Debo cumplir los dos criterios. Ahora, ¿qué son rentas de capital y qué son rentas no laborales? Por rentas de capital, ahí están metidos los arrendamientos, voy a mencionar los más generales. Arrendamientos, intereses, rendimientos financieros, es lo que va ahí. Y por no laborales van los distintos a rentas de trabajo y rentas de capital. ¿Qué puede ir ahí? Una persona que es comerciante, por ejemplo. Entonces, eso se considera una renta no laboral. Una persona que vendió un activo, pensemos en la casa o en el carro, y no tuvo ese bien por más de 2 años, eso es una renta no laboral. Entonces, insisto, ambos criterios deben cumplirse para determinar si estoy obligado o no. Entonces, fíjate cómo, Manu, de nuevo volvemos hay que tener la declaración de renta, tengo que tener muy mapeados mis ingresos, tengo que tener en el radar el origen de ese ingreso, si fue un rendimiento, si por arrendamientos, si hubo ganancias ocasionales para ver el tope de los 550 y tantos millones. O sea, hay que tener casi que la declaración de renta lista para poder
determinar esas obligaciones y además hacerlo bien. Claro, ¿y que tú crees que sea importante que los empresarios sepan o las personas naturales más que todo? Porque pues digamos que los empresarios, detrás del empresario está el socio, o sea, detrás de la empresa está el socio, Detrás de la y sociedad, ese socio, claro, y ese socio va a tener que presentar su declaración de renta. Digamos que debería tener uno en cuenta antes de pronto llegar a una firma, por ejemplo, que le haga uno su declaración y que le presente la exógena y el impuesto al patrimonio. Uno que debería tener en cuenta para llegar a esa asesoría o para poder entregar toda la información, porque a veces yo siento que uno como persona natural, no todos somos tan organizados de, ay, no, es que yo tengo todos los documentos al día, no, o sea, llega el tiempo de presentar, el contador le manda a uno un listado de cosas que aparte que hay que pedirle a personas que le pagaron a uno y a veces esas personas ni tienen esos certificados y uno cómo hace. Entonces, ¿cómo qué debe tener en cuenta esa persona para poder hacer sus procesos tributarios? Mano, buenísima la pregunta y lo que tú mencionas es pan de cada día. O sea, eso todo el tiempo es, aquí está el requerimiento y pasa algo con las personas naturales, Manu, y es que a diferencia de las jurídicas, pues toda la información en una jurídica está en un sistema contable y ahí sale y listo. Habrá que pulir, por supuesto, pedir certificados, lo que sea, pero ahí está el insumo. En las personas naturales, por lo menos en estas que estamos enfocándonos, usualmente no están obligadas a llevar contabilidad, si bien pueden ser comerciantes, y en ese caso sí, la gran mayoría del universo de personas naturales que presentan declaración, pues son por otros conceptos distintos a una actividad de comercio. Entonces son horarios o sus rentas de trabajo en general, salarios, comisiones, etcétera. De pronto tendrá algunas rentas pasivas, entonces tendrá un dividendo, tendrá bueno, los rendimientos y demás. Entonces lo que tú dices, insisto, es supremamente importante porque las personas naturales tienen que ir a tocarle la puerta a cada persona con la que realizaron operaciones para que le emitan un certificado y básicamente con base en eso preparar la declaración de renta. ¿Por qué? Porque no tienen un sistema contable, usualmente sus actividades, insisto, no están sometidas a la obligación de llevar una contabilidad, porque la generalidad, reitero, no son comerciantes, aunque sí los hay, en ese caso tendrán que tener una contabilidad, etcétera. Pero eso pasa. Entonces, ¿qué tienen que tener a la mano? Certificados tributarios de las entidades financieras, por ejemplo, donde tienen sus cuentas, sus productos en general financieros. Tendrán que tener a la mano el predial, para ver el avalúo catastral y hacer la comparación que comentaba hace un momento. Tendrán que tener en general todos los certificados de ingresos y retenciones emitidos por las personas con las que tuvieron operaciones durante el año. Se hicieron además venta de activos, entonces pues si son inmuebles, entonces muéstreme la escritura, revisemos la retención en la fuente que le practicó el notario, si es el caso, porque ahí sería, fungiría como agente retenedor el notario. Bueno, entonces hay que solicitarle a todos estos terceros los certificados tributarios. Si es accionista en alguna compañía, el certificado que se emite a los accionistas, donde está todo el detalle de cuántas acciones tiene, dividendos si fueron decretados o no, retenciones en la fuente. Entonces hay que correr a recolectar toda esta información para casi que de manera muy artesanal empezar a hacer la depuración, o sea, vaciar todo esto en un aplicativo, en un Excel como mínimo que nos sirva de herramienta y determinar obligaciones y el impuesto pues a cargo a pagar. Claro, muchas personas tienen como ese temor de tengo que declarar renta y la gente cree que siempre les toca pagar, pero no siempre toca pagar. Entonces, esto que determina, digamos, porque en la información exógena que tú nos comentabas, por ejemplo, tenemos que a nosotros nos sale un reporte de todas las empresas que me pagaron, ¿cierto? Entonces yo a ellos les tengo que pedir ese certificado tributario donde se muestre que ellos me pagaron efectivamente cuánto me pagaron, porque ya lo reportaron a la DIAN. O sea, ya es un reporte que toca sí o sí, o está sujeto a un pago de un impuesto o por lo menos a que quede declarado, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre que yo tenga que pagar el impuesto y declararlo? Porque muchas personas no saben de verdad qué hay detrás de una declaración de renta. Así es, Manu, y hacías mención de una herramienta importantísima, que es la información con la que ya cuenta la DIAN. Justamente la DIAN
y esto lo amarro con la pregunta que hacías, que es información exógena, que la gente se entere. Justamente por estas fechas que todo el mundo está presentando la información exógena, de ahí la DIAN saca por tercero qué le reportó cada quien y se lo monta en la plataforma a cada usuario, a cada contribuyente, básicamente. Y es eso lo que a mediados del año o antesito de los vencimientos, antes de agosto, es esa herramienta que cuenta, digamos que muchos acuden a ella para de pronto decir, voy a incorporar, aunque sea eso, pues aunque no sea el deber ser solo eso, porque pueden haber otras operaciones y por eso hay que ser muy cuidadoso, pero es una herramienta que las personas tienen como por lo menos para saber qué información tiene la DIAN ya. Y eso es valiosísimo porque también sirve para eventualmente hay personas que como no tienen un registro todo el tiempo de sus operaciones, sino que construyen la operación del año cuando ya se acaba y cuando van a presentar, pues muchas veces se les pasa por alto operaciones y eso pasa normalmente. Entonces uno dice, venga, usted me pasó 4 certificados de 4 operaciones, pero resulta que en la DIAN hay información de 10, de 20. Entonces, por favor, infórmenos qué es esto, cuéntenos, a veces incluso hay errores, entonces por eso también es importante no solo revisar la información que la DIAN suministra, sino pedir los certificados. Entonces, una vez con todos estos certificados, Manu, pues ya armamos la declaración y lo que tú preguntabas puntualmente, ¿tengo que pagar? No necesariamente. Y ahí es donde es importante tener en cuenta los aspectos que se pueden restar de los ingresos, con el tecnicismo que sea, ingreso no constitutivo, deducciones, rentas exentas, bueno, esto es muy técnico, pero en últimas lo que buscan es restarte el ingreso, conceptos que yo pueda, que procedan y de acuerdo a eso determinar una base que es la que va a estar sometida al impuesto. Entonces lo que tú dices es súper importante, hay unos topes para que las personas naturales presenten declaración de renta, pero eso no quiere decir que van a tener que pagar un impuesto. Entonces es importante porque aun cuando no tengan que pagarlo, si no la presentan, sí se van a generar sanciones de extemporaneidad. Entonces es importante por eso. Ahí voy a hacer un paréntesis y es que en las personas naturales que están obligadas a presentar declaración de renta deben observar 2 criterios y me parece importante porque estamos hablando de los vencimientos justamente cuando ya no estamos hablando de patrimonio, exógena, sino que solo de pronto están obligadas a renta y es patrimonio, esto está en VTs también, entonces voy a dárselos en pesos, patrimonio mayor, de acuerdo a la VT del año pasado, de 211 millones de pesos, un poquito más. O ingresos, ojo que no son solo ingresos, sino compras con tarjetas de crédito, consignaciones, que superen 65.800.000 más o menos. Entonces es importante. Esa es la obligación y reitero, no por el hecho de estar obligado a presentar necesariamente van a tener que pagar, porque una vez yo resto, y ahorita podemos hablar en general de qué pudieran considerar ahí para restar, una vez yo hago esta depuración puede que mi impuesto de 0. Bueno, tú decías que como personas naturales tenemos entonces las obligaciones, renta, exógena y patrimonio. Ajá. La exógena nosotros como personas naturales, digamos, ¿qué es lo que nos implica para uno como persona natural presentar una exógena? O sea, ¿qué nos toca hacer? Manu, y hay una cuarta que es importante tenerla en cuenta, que es la declaración de activos en el exterior. Tanto la declaración de activos en el exterior como la información exógena es netamente informativo. Ojo, es informativo, pero como he venido mencionando, no presentarla va a generar sanciones de extemporaneidad. Entonces no es como que, no, pues como no hay impuesto y como no, entonces no presento y no pasa nada, no. Se generan sanciones de extemporaneidad. Y en la declaración de activos en el exterior, no todo el mundo tiene que presentarlo. Tienen que presentarla solo aquellos que, uno, sean residentes fiscales en Colombia. Ahí también hay unos matices de que es un residente fiscal y que no, bueno. Y 2, que tengan activos en el exterior que superen 2.000 VTs. Ese valor en pesos ahorita pudiera mencionarlo, pero eso es coger pues la VT del año pasado, que son 47.065 pesos por las 2.000 VTs. Solo estas personas están en la obligación de presentar activos en el exterior. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Y preguntabas puntualmente por la información exógena. Ahí hay una serie de información, la verdad que la resolución de cada año que expide la DIAN, pues determina
los formatos, que los ingresos, las rentas provenientes de salarios no se reportan, pero todas las demás sí. Entonces, las rentas no laborales, todo lo que son ingresos de rentas de capital, ganancias ocasionales, patrimonio, o sea, en su patrimonio los saldos de las cuentas, casi que toda la declaración de renta, Manu, que va en la declaración de renta, recordemos, va la parte patrimonial, todo lo que son activos, saldos en las cuentas, si hay inmuebles, si hay vehículos, cualquier otro activo, cualquier ahorro en cualquier entidad, todo eso va ahí. Que tengo deudas, las deudas van ahí. Las deudas entre personas naturales, hay que ser muy cuidadoso porque hay quienes de pronto de manera muy práctica dicen, no, pues no tengo cómo justificar el incremento en mi patrimonio, entonces eventualmente meten un pasivo relacionado con una persona, pero no hay mayor soporte. Ahí hay que ser muy cuidadoso porque la norma me indica que los pasivos en personas naturales no obligadas a llevar contabilidad solo son tenidos en cuenta si tienen documento de fecha cierta de respaldo. ¿Qué quiere decir un documento de fecha cierta? Un documento, bien sea un contrato cualquiera, sea un pagaré, el contrato de mutuo, que es un préstamo, que tenga trámite ante el notario, básicamente. Si no, nos ha tocado fiscalizaciones donde la DIAN ha ido a revisar declaraciones de renta y dice, muéstreme el soporte de ese pasivo. No, pues no lo tengo. O pasan por allá cualquier documento, pero no cuenta con el trámite ante notario y ese pasivo es desconocido por la DIAN y se generan sanciones. Gravísimo eso, porque eso sí pasa mucho y entre personas naturales siento que hay mucho desconocimiento. Las personas naturales simplemente es como que el contador, la contadora nos dice, mándeme estos documentos, uno se los manda y uno se echa la bendición porque uno no sabe ni qué hacen y de repente te dicen tienes que pagar tanto a la DIAN, listo, uno paga y se acabó, pero uno no sabe qué hizo el contador. Entonces uno como persona natural para estos 3 casos, o bueno, 4 casos que me decías, exógena, impuesto al patrimonio, declaración de activos en el exterior y declaración de renta, uno cómo puede controlar o uno qué herramientas tiene que tener en cuenta para poder de alguna manera auditar lo que ese contador está haciendo. Sí, Manu, mira, bueno, incluso me senté en el patrimonio, pero no solo el patrimonio y los certificados que mencionaba, sino que claramente la declaración tiene otros rubros que son las que nos dan el insumo para liquidar el impuesto, que son todos los ingresos, que todas las deducciones o todo lo que yo pueda restar. Podemos así como mencionar rápidamente algunos criterios que yo puedo restar para que las personas lo tengan en cuenta y puedan hacer lo que tú dices. Yo cómo puedo de alguna manera asegurarme, si bien la persona contrata a alguien y por supuesto ese alguien es el experto y de pronto hay desconocimiento, muy bueno tener criterios de revisión. Entonces ahí, Manu, los certificados, o sea, insisto, esto funciona pues muy manual, entonces todo estará ahí. ¿Qué se puede restar? Si se tienen todos los ingresos, certificados, insisto, donde está cuánto se le pagó a la persona y cuánto hubo de retención en la fuente, etcétera, pues todos estarán los certificados y cómo podemos nosotros de pronto decir, venga, usted tuvo en cuenta, me restó esto, no me restó esto. A grandes rasgos, Manu, y esto hay que tener en cuenta que la norma y las personas naturales de los años para acá vienen siendo muy afectadas porque su impuesto cada vez está siendo más alto a través de muchos mecanismos, las deducciones, todo lo que se puede restar cada vez está siendo más limitado. Entonces lo que yo puedo restar es más pequeño y por ende la base se vuelve más alta y mi impuesto en consecuencia es más alto. Entonces hay muchas personas que dicen, ¿por qué me dio tanto? Pero si el año pasado no me dio eso o hace 2 años y es lo mismo porque me gané lo mismo. Mucho está ahí. Entonces, ¿qué se pueden restar las personas naturales en general? Los aportes a la seguridad social, y aquí voy a hacer un paréntesis, mucho cuidado, hay que ser precavidos también con los temas de aportes de seguridad social, a la seguridad social, salud, pensión, aire y los obligados por independientes, en fin. Pero la UGPP, que es la entidad que vigila que estos aportes se hagan de manera correcta, cruza información con la DIAN. Entonces, coge la declaración de renta, revisa los aportes y ve que no le cuadra y es muy proactiva iniciando procesos de fiscalización y también sanciona. Entonces, ahí hago ese paréntesis para que también lo tengan muy en cuenta.
Eso también tiene sus propias reglas, su propia depuración, entonces pues no nos vamos a centrar ahí, pero sí me parece importante como que alzar la banderita y que se tenga presente. Se resta aportes a la seguridad social, y ahí en paréntesis se puede restar si se tienen créditos de vivienda, por ejemplo, los intereses asociados a los créditos hipotecarios o leasing habitacional se pueden restar. Si se tienen dependientes con todas sus limitaciones, porque la norma tiene topes y además luego unos límites en general, pero se puede restar si hay hijos menores de edad o mayores hasta 25 años, pero que estén estudiando y sus padres estén pagando estudio, pues eso contará como un concepto de dependiente y se puede restar ahí una fracción por eso. Está una herramienta que para muchos es muy funcional, que es hacer aportes voluntarios a fondos de pensiones o fondos AFC. También con todas sus condiciones, pero para muchos casos funciona en planeaciones incluso entre las sociedades que pagan y el empleado, que muchas veces es el socio, entonces hay manera de revisar alternativas ahí. Y ahí está la herramienta, la norma lo contempla, haga aportes, para la compañía es una deducción, para la persona natural se puede restar, eso es una renta exenta. Con todo, insisto, topes, limitaciones y demás, que no podemos centrarnos claramente el espacio, no nos da para abordar cada punto de estos, pero eso también se puede restar, entre otros. Eso como rentas, hay uno que sin duda le cabe a todo el mundo, que es la renta exenta del 25%. También con una depuración, pero ese le aplica a todo el mundo mínimo puede restarse el 25% de sus ingresos, menos otros aspectos, otros puntos que se restan, y con esa base puedo sacar un 25% y restarlo, y eso le aplica a todo el mundo. Entonces, muy importante, si pagan medicina prepagada, también lo pueden restar. Entonces es importante muchas veces, Manu, la pregunta al asesor, venga, si me restó, yo tengo hijos, eso ya se tuvo en cuenta, no, bueno, metámoslo, listo. Venga, yo pago medicina prepagada, tengo seguros de vida, seguros de salud. En ese caso puedo restarlo, se restó, bueno, aquí está la información, mire. Entonces esos son filtros que se pueden hacer. Venga, hice aportes voluntarios, ya se restaron, bueno, entonces restemos los de la base, entre otros. Y ya las otras, al gravamen, incluso el 4x1000, ya todo nos toca al bolsillo, la mitad se puede restar, el 50% se puede restar. Y ya en las otras cédulas, como las de capital o los no laborales, pues los gastos que proceden son muy pocos. En los no laborales, los asociados al ingreso y algunas reglas especiales para las rentas de capital. En los dividendos no procede ningún tipo de deducción. Ok. Y digamos, en estas personas naturales, bueno, uno como persona natural, ¿qué hace cuando, por ejemplo, tú decías, no, es que a uno le emiten estos certificados de ingresos? Pero bueno, la empresa informa a la DIAN que me pagaron a mí tanta plata, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo voy a pedirle a esa empresa ese certificado de ingresos y no me lo da? O cuando me lo da, no corresponde a lo que realmente me pagó, tal vez reportó mucho más de lo que realmente me pagó. Y yo como persona natural, ¿qué puedo hacer ahí? Súper importante. Las personas que realizan pagos y practican retenciones están obligadas a emitir unos certificados, incluso la norma habla de marzo, dijéramos ahí, si es a finales de marzo, en términos generales, la fecha en la que ellos deben emitir los certificados, justo para que todo el mundo empiece a preparar sus declaraciones. Además, porque la regla no hace distinción entre naturales, jurídicas, cuándo se le vence al uno, al otro, no. Entonces, por eso hay un corte a finales del último día de marzo, se deberán expedir estos certificados. Esa es una obligación de la compañía. La norma pues realmente no tiene unas sanciones asociadas a la no emisión, pero sí, por supuesto, es una obligación hacerlo. Ahora, si este certificado, si esta información no cruza con la que reportó a la DIAN, pues esta persona deberá ser el pagador, deberá corregir la información exógena haciendo el ajuste de ese valor. Muchas veces dicen, no, porque es que eso me genera sanciones, yo no voy a correr ese riesgo, no. Bueno, a veces puede pasar y a veces pasa que la diferencia incluso es mucha. En ese caso uno pudiera a través de un PQR
emitidas, enviado, dirigido a la DIAN, pues hacer esa mención de ese tipo de casos, porque ¿qué puede pasar? Que si la diferencia es alta, entonces el perjudicado voy a ser yo, porque me van a decir usted omitió ingresos. Por ejemplo, hacen ese cruce y dicen, este señor declaró 100 pesos, pero el pagador declaró que le pagó 200. ¿Dónde están los otros 100? Omisión de ingresos. Entonces, pues claramente la salvedad habrá que hacerla. Claro, no, eso es súper importante porque es que muchas veces las personas naturales, te lo juro, en nuestro desorden no tenemos claro ese tipo de situaciones. Por ejemplo, yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando yo empecé a declarar renta, yo ya no me acuerdo hace cuánto fue, la contadora me dijo, mira, tienes que conseguir toda esta información que los clientes tuyos te pagaron. Y yo, ¿quién es este? ¿Quién me pagó? ¿Cuándo me pagó? ¿Cómo así? ¿Qué significa? Y esa persona y yo ahorita como la contacto para que me dé ese certificado, yo ni siquiera sé quién es, o sea, es como que súper difícil a veces para uno como persona natural encontrar, porque a veces los clientes son tantos que uno dice, no me acuerdo de quién fue esta persona. Entonces, en ese caso, una invitación también a todos ustedes, personas naturales que nos oyen, de tener muy organizados esos ingresos, de quién le pagó, cuándo le pagó, o sea, al menos tengan un Excel, porque ustedes no saben lo valioso que es al momento de poder pasarles información a los contadores que hagan esto. Ahora, te pregunto como para ir cerrando el tema de fechas, ¿qué fechas tenemos que tener entonces en cuenta nosotras las personas naturales? Mira, para información exógena e impuesto al patrimonio, a mediados de mayo y dependiendo del NIT se empiezan a vencer. En cuanto a la declaración de renta y activos en el exterior, el vencimiento es la misma fecha y habrá que tener en cuenta los últimos 2 dígitos del NIT. Estos vencimientos sí son entre agosto y octubre. Por eso mencionaba, ojo, no nos confiemos de que es que a mí me toca en octubre presentar la renta y no se ha mapeado como toda esta información, porque lo vemos muy frecuentemente que en ese punto entonces caen en cuenta que estaban obligados porque los topes superaron para presentar o impuesto al patrimonio o información exógena, no se hizo y ya a ese punto se generan sanciones de extemporaneidad. Listo, y entonces, digamos, si yo soy persona natural y necesito ayuda porque es la primera vez que voy a declarar renta, o tal vez no me siento muy cómodo, muy seguro con el contador que tengo, siento que tal vez no es tan experto, yo quisiera hacer una planeación tributaria de mi próximo cumplimiento, no sé si tengo que presentar de pronto exógena, no sé si tengo que presentar impuesto al patrimonio porque no sé, puede ser que no sepa. Entonces, yo, ¿cómo accedo, digamos, a una asesoría contigo? O sea, ¿cómo hacemos para poder que pues esas personas sepan cómo contactarte primero y segundo, qué información tienen que llegar pues como teniendo al momento de la asesoría? Porque a veces uno llega a una asesoría con los tributaristas y tienes esa información, ay no, y tienes esto, ay no. Entonces, llegar preparado también a este tipo de asesorías con expertos. Manu, mira, a nosotros nos pueden contactar a través de las redes con el @ForbesMassars en Colombia, y eso en términos generales, pero también de manera personalizada pudieran dirigirse a mi correo, que es gina.ortiz, ginas con G, .ortiz @forbesmassars.com, y ahí podemos socializarlo. ¿Qué información nosotros de entrada necesitamos? Si ya ha presentado renta, por lo menos la declaración de renta del año anterior y sus anexos. Donde sea que haya, no necesariamente los certificados y demás, sino en un primer momento por lo menos el anexo explicativo que por lo menos está en un Excel, ¿cierto? Que soporta el detalle de cada renglón de la declaración. Eso sería en primera medida, y ya que pues uno en un espacio inicial, una reunión inicial, socializa esto y socializa qué operaciones distintas se hicieron para tenerlo en cuenta. Se vendió un vehículo, se vendió un inmueble, se hizo un préstamo, o sea, operaciones adicionales, perdón, que uno no pueda ver en la declaración de renta del año anterior. Y si es primera vez, pues entonces contar con las certificaciones tributarias emitidas por todas las entidades con las que tienen operaciones, no solamente de un servicio que se haya prestado y haya ingresos, sino lo patrimonial, avalúo catastral, es decir, predial, y certificaciones de las entidades financieras. Por lo menos eso, y con eso uno puede empezar a hacer un rastreo de qué tiene la persona natural. Y bueno, y un consejo, un último consejo que tú nos quieras dar, que de pronto creas que es muy importante que nosotros sepamos y que no se nos puede pasar, mejor dicho, por nada del mundo. Manu, no dejar nada por fuera, importante. Ojo que la DIAN tiene la información, hay facturación electrónica,
Y ahí también importante la facturación electrónica solicita, en la que eso también otorga un beneficio asociado a deducciones. Uno puede restar ciertos topes de compras soportadas con facturas electrónicas. Entonces pídanla, pero la DIAN tiene toda la información a través de medios, a través de la facturación electrónica. Entonces pues las omisiones van a generar sanciones. Y asesorarse, porque las diferencias, por ejemplo, en el patrimonio que no tengan justificación generan sanciones. Muchas veces es por inconsistencias que fácilmente se pueden advertir, o incluso revisar si han habido operaciones de venta de activos y demás, pues revisarlo, porque hay maneras de ser eficiente el efecto, incluso no habiendo hecho nada el año anterior. Existen normas que nos dan los reajustes con las que uno puede bajar la base sometida al impuesto si vende activos, inmuebles o acciones, por ejemplo. Básicamente esos dos. Entonces tener en cuenta que hay herramientas para bajar el impuesto, para bajar la base. Entonces la idea sí es estar asesorados, Manu, y pagar lo que de acuerdo a la norma esté obligado. No volver eficiente su tributación de manera legal. Sí, claro, total. Total, esto es muy importante para todas las personas, porque es que, mira, a veces yo creo que la gente le tiene más miedo a la DIAN que al coco, o sea, sinceramente, pero es porque no tienen ni idea de nada de esto. Primero, uno como persona natural, yo sé que uno no tiene ni idea de nada de esto. Cuando uno se enfrenta a una declaración de renta, uno se asusta porque uno, pucha, ya uno siente que le van a sancionar por todo. Tercero, a veces uno no sabe el contador qué es lo que está haciendo. Entonces, yo creo que primero, si uno tiene todo en regla, pues uno no tiene por qué tenerle miedo a la DIAN. O sea, si uno está pagando bien, si uno está declarando bien, si uno no está omitiendo nada, si uno está declarando todo como es, pues no tiene por qué tener miedo. Lo que yo siento es que muchas personas sí le tienen miedo es a la UGPP, por ejemplo, porque claro, tú estás recibiendo unos ingresos, no sé, por 10, 15 millones mensuales, 12, bueno, no nos pongamos tan exagerados, 6, 7, ¿cierto? Y tú estás como persona natural declarando, pagando, perdón, la seguridad social por un salario mínimo. Entonces, eso pasa mucho, o sea, eso pasa demasiado en este país, porque pues finalmente, si tú estás pagando la seguridad social ya con el mínimo, pues tú crees que ya tienes, pero cuando ya empiezas a declarar renta y tú no sabes que la DIAN cruza esa información y el día de mañana te pueden abrir una investigación porque, hey, tú percibiste ingresos por 100, 90, 80 millones de pesos, pero declaraste por un salario mínimo, esto a mí no me cuadra, vamos a hacer un ajuste, o sea, esto yo creo que es algo que las personas naturales tienen que poner mucho cuidado, porque nosotros vamos a ser fiscalizados o por la DIAN o por la UGPP, entonces es mejor eso también tenerlo súper al día. En la UGPP uno tiene, yo te pregunto, ¿la UGPP hace cumplimientos retroactivos o es como la embarraste este año, de aquí en adelante sigue cumpliendo, o te pueden hacer como un llamado hacia el pasado? Hacia el pasado también, porque así como las declaraciones de renta, la DIAN tiene 3 años, en términos generales, en la UGPP también el procedimiento es muy parecido. Entonces ellos pueden irse años atrás, por lo menos 3, y decir, bueno, aquí hay una inconsistencia, usted viene lo que tú decías, y eso es supremamente común, porque tal cual como lo expresaste, así funciona. Se paga por el mínimo, incluso la persona dice, yo estoy pagando porque es que estoy pagando por el mínimo. Y las reglas de seguridad social también son muy estrictas en eso y tienen una depuración, un porcentaje. O sea, mínimo el 40% del ingreso tuvo que haber sido base para aportes, mínimo un salario mínimo y máximo 25 salarios mínimos. Pero no quiere decir que con el mínimo ya chulié la obligación. Y también hay maneras, o sea, dependiendo la fuente del ingreso, incluso se pueden hacer alguna depuración. Entonces es importante, mano, porque como dices, la UGPP es más incisiva que la misma DIAN. O sea, es muy proactiva requiriendo a las personas para efectos de sus aportes. Sí, claro, total, no, mejor dicho, hoy salimos con un montón de aprendizajes, ya saben, pues, personas naturales al día con sus obligaciones tributarias. Miren que no solamente es renta, también hay unas personas que por sus ingresos están obligadas a un tema de patrimonio, de exógena, de bienes en el exterior, o sea, muchas cosas que tal vez ustedes no sabían y que hoy aprendieron, pero entonces vayan a hablar con sus contadores, vayan a Forbis más a asesorarse aquí de Gina, que es una súper tesa. Y la verdad es que a mí me gusta mucho que como personas naturales ustedes de verdad se apersonen de su declaración
y hagan una planeación, porque es que las personas a veces no planean su próximo año, no saben, pues se les salió del control, luego se vuelven responsables de IVA, entonces en una planeación te pueden decir, no, mejor crea una empresa, o sea, hay muchas cosas que te pueden decir en una planeación. Entonces yo quiero recomendarles que por favor, en serio, se pongan la camiseta de sus propias finanzas y hagan una clarividencia de todo lo que puede llegar a suceder a futuro, porque para eso son las planeaciones y tener claro qué es lo que pueden tener en el panorama para declarar. Ustedes de pronto tener claro un ingreso hacia el futuro de una provisión legal. Por ejemplo, la contadora me dijo, Manuela, usted de ahora en adelante juiciosa, todos los ingresos que le lleguen, el 10% lo guarda porque eso es para la DIN. Así usted no se lo gasta. Entonces, claro, porque uno como persona natural empieza a recibir y a gastar como llega. Tal cual te entra, tal cual tú sacas todo y te lo gastas. Entonces, luego cuando llega la declaración de renta, uno se sienta. O sea, a veces hasta toca sacar un préstamo para pagar esa renta. Entonces, hay que también tener provisiones legales de todos sus ingresos. Si ustedes son personas naturales independientes, sean muy organizados, se los digo de corazón porque yo también lo sufrí, de no saber qué ingreso, quién me pagó, cuándo me pagó, qué es esto, esta plata de dónde salió, ¿cierto? Porque a veces uno es tan desordenado que uno coge los clientes y uno empieza a recibir y uno no lleva una contabilidad y eso no puede llevar, o sea, no puede seguir así. Ustedes sí son personas independientes, juiciosos, con al menos un Excel donde esté quién les pagó, por qué concepto, cuándo, cuánto les pagó. O sea, todo eso tiene que tenerlo claro para que cuando el contador o el tributarista que les haga esta declaración de renta, inclusive la DIAN, si les pide pruebas, ustedes tengan al menos cómo comprobar. Y también, por último, que la declaración de sus ingresos corresponda a el pago a la UGPP como personas naturales, si están pagando Seguridad Social. Ojo que si ustedes son empleados, digamos trabajadores por un contrato laboral y están, digamos, ingresados a la Seguridad Social como trabajadores y por X o Y razón ustedes reciben un ingreso extra porque aparte medio tiempo lo trabajan independiente, esa otra plata de Seguridad Social también la tienen que reportar como independientes, porque no les sirve presentar una Seguridad Social como trabajadores dependientes porque eso no puede cruzarse en la contabilidad de la empresa que les va a pagar. Entonces eso también es importante que lo sepan. Yo no sé qué más me falta ahí como para resumir. No, Manu, hiciste un súper resumen y unas súper recomendaciones. Adicional, en los elementos que mencionabas de planeación, importantísima herramienta el régimen simple. A muchos les sirve, a los asalariados no, pero los que tengan ingresos como independientes les sirve un montón y nosotros lo hemos revisado con temas particulares y el ahorro es súper importante. Entonces, lo que tú dices, tener aunque sea un Excel, revisar, tener un control y planear, porque es que para eso están las normas. O sea, es que muchas veces decimos, no, los impuestos están carísimos, es que el país, es que, y bueno, sí, válido, pero también es válido que hay normas que nos permiten ser un poco más eficientes. Así es. Bueno, no, Gina, yo la verdad amé este espacio, me encantó, aprendí muchísimo, yo aprendo muchísimo de ti y me encanta poder tenerte en este espacio. A las personas que están escuchándonos, les adelantamos que Gina va a estar próximamente en Cefacomex, como en una de nuestras mentoras, súper estrella, hablándonos sobre estos temas tan importantes. Yo sé que ustedes van a amar también estos cursos que estamos elaborando para ustedes. Así que bueno, próximamente este año esperemos contenido de Gina en Cefacomex. Y bienvenida también a este nuevo espacio, bienvenida siempre a Conversaciones Aduaneras. Para nosotros es un gran honor poder tenerte, poder compartir contigo este espacio y que las personas puedan escuchar estos temas que son súper interesantes. De verdad, Gina, muchas gracias por tu tiempo y por esta dedicación que nos diste hoy en Conversaciones Aduaneras. No, gracias a ti, Manu, el placer es mío, encantada de estar en este proyecto tan encantador. O sea, te felicito un montón y es un gustazo para mí participar ahí, volver con un lenguaje un poco más sencillo, muchísimos temas tributarios que son tan densos y que las personas puedan acceder tan fácil a esto. Entonces, encantadísimo, te felicito un montón. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por supuesto, en el espacio y en Cefacomex también súper invitados por allá. Eso, muchas gracias a todos también por estar aquí. Me encanta este nuevo proceso que estamos haciendo de cambio en nuestro podcast para mejorar la calidad de audio y video para ustedes. Espero que les guste mucho este episodio y déjenos sus comentarios ahí abajito para que nosotros podamos leerlos y pues hacerles alguna retroalimentación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la próxima semana.
Chao, chao. Ya está disponible cefacomex.com, la plataforma de estudios virtuales en temas fiscales, aduaneros, cambiarios y de comercio exterior. Ingresa ahora y ábrete a nuevas oportunidades.